Hoy, China es uno de los países más poderosos del mundo. Pero, ¿usted imagina que hace solo 40 años, la tasa de pobreza en este país superaba el 90%? La pobreza y el hambre habían hecho miserable al país. Pero en los próximos 30 años, vimos una transformación tan grande que el país pobre y hambriento había alcanzado hasta ahora. En 1978, la contribución de China al PIB mundial, Productos Internos Brutos, era solo del 2%. Hoy, China aporta más del 18% al PIB mundial. Su tasa de pobreza es inferior al 1% y China es la segunda economía más grande del mundo. En muchos sentidos, puede ser considerado un país de superpotencia. Pero, ¿cómo fue esto posible? ¿Cuál fue la magia que usaron? Vemos en este video, hagamos un estudio de caso detallado sobre China. China was emerging from its Cultural Revolution as one of the world's poorest nations. 1978, Deng Xiaoping had an idea, one that would turn communist China on its head. Since then, China has made extraordinary strides in various fields. So how did one of the world's poorest countries become a global superpower in just 4? China lleva el nombre de la palabra Qin. Se escribe como Q-I-N, pero se pronuncia como Qin. Qin era el nombre de una antigua dinastía que gobernó en China hace 2000 años y unificó la China. Lo que vino de Qin es China. Y otro hecho interesante aquí es que los chinos no se refieren a su país como China. Usan el nombre Zhongguo para su país. Significa el Reino Medio. Simboliza los 4000 años de historia de China. Como China solía ser el centro del mundo, era en el medio. Puedes ver en el mapa, China es el cuarto país más grande del mundo, frontera con la India. Pero la mayoría de la población china en realidad vive bastante lejos de la India, en la costa este. Esto se debe a que la tierra fértil en la que es posible la agricultura se encuentra en su mayor parte en esa zona. En el oeste, están los desiertos y las montañas del Himalaya. Debido a su tamaño, China solía ser un reino muy exitoso y poderoso hasta el siglo XIX. Y después de eso, fue afectado por el colonialismo. Aunque los británicos no pudieron ocupar China por completo, como lo hicieron en el subcontinente indio, pero China fue saqueada de diferentes maneras. Esta es la razón por la cual el periodo de 1839 a 1949 es recordado como el siglo de la humillación de los chinos. Comienza en 1839, cuando la Compañía Británica de las Indias Orientales comenzó a exportar opio a China. El opio es una droga, a la que muchos chinos se volvieron fuertemente adictos, y toda la sociedad china fue destruida. Después de esto, se forzaron muchos tratados a China, según los cuales, China tuvo que entregar porciones significativas de tierra y sus puertos a los británicos. Luego, en 1850, hubo una terrible guerra civil en China, llamada Rebelión Taiping. Millones de personas fueron asesinadas. Avanzamos rápido a los 40 años y verán la primera guerra chino-japonesa en 1894. China y Japón entraron en guerra por el territorio. No entraré en detalles, pero el Qin Dynasty gobernaba a China en ese momento. No lo confundas con la dinastía Qin, la raíz del nombre China. Esa dinastía Qin tenía 2000 años. Esta fue la Dynasty Qing. La otra fue la dinastía Qin. Tiene casi la misma pronunciación. A partir de 1937 o 1945, el pueblo chino tuvo que soportar torturas aún más terribles. Esta vez, de la mano de colonizadores japoneses. En la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 30 millones de chinos fueron asesinados. En medio de todo esto, se vio un rayo de esperanza cuando China y las fuerzas aliadas finalmente ganaron la Segunda Guerra Mundial. Japón retrocedió. Pero justo después del final de la Segunda Guerra Mundial, estalló una guerra civil en China. Una guerra entre el Partido Comunista Chino y el Partido Nacionalista, KMT. Comenzó en 1927, pero cuando Japón invadió durante la Segunda Guerra Mundial, dejaron de luchar temporalmente. La guerra civil terminó en 1949 con la victoria del Partido Comunista Chino. La gente del Partido Nacionalista huyó a una isla cercana, que ahora se llama Taiwán. Y la China continental fue gobernada por Mao Zedong.
Este fue el punto en el que se puede decir que la Guerra de China se formó como el país que ahora conocemos. El 1 de octubre de 1949 nacía la República Popular China. The leader of the communists and the hero of the revolution was Mao Zedong. En 1958, Mao lanzó la campaña del Gran Salto Adelante. Su objetivo era llevar la transformación económica y social en el país. Había dos políticas principales en esto. Primero, tomar la tierra de los dueños y distribuirla entre los agricultores. A partir de entonces, la colectivización de la agricultura. Se crearon cooperativas agrícolas para que más agricultores pudieran trabajar en la misma tierra. Pero en última instancia, la propiedad de la tierra estaba en manos del gobierno. En segundo lugar, la industrialización. Por un lado, se construyeron grandes plantas industriales para la producción de acero. Y, por otro lado, decirle a la gente que haga hornos de acero a pequeña escala en sus patios para producir acero a nivel local. La intención era buena para desarrollar económicamente al país. Pero el resultado fue muy malo. Los hornos de acero a pequeña escala que la gente había construido en sus patios, producían acero de muy baja calidad. Esto llevó a que los recursos se desperdiciaran. En segundo lugar, la gente no tenía ningún incentivo para su producción, porque no había reparto de utilidades y ni había propiedad privada. Y por último, la tierra estaba en manos del gobierno. Entonces, cualquier cultivo que los granjeros estuvieran cultivando, tenía que ser entregado al gobierno. Esto condujo a una gran disminución de la productividad. Entre 1958 y 1961, la producción de cereales cayó un 15%. En solo unos años, debido al mal clima y algunas otras políticas golpe maestro del régimen de Mao, la situación empeoró tanto que todo el país se moría de hambre. Gran Hambruna China 1959 a 1961. La hambruna fue tan terrible que alrededor de 20 a 40 millones de personas murieron en esta hambruna en China. Es conocida como una de las hambrunas más mortíferas de la historia. Para decirlo sin rodeos, Mao Zedong fue un dictador. Y para los dictadores no existe un sistema de controles y balances, como lo hay en una democracia. Los dictadores a menudo tienen la costumbre de imponer sus voluntades sin pensar ni pedir consejos a otros. Varias de esas decisiones de Mao empeoraron a China. Otro ejemplo de tales decisiones fue el exterminio del gorrión. La intención de Mao era aumentar la producción de alimentos. Entonces, se mandó matar a todos los gorriones y todas las aves, porque esas aves comían los granos, comían algunos granos de cultivo de los campos. Entonces, los cultivos se veían afectados por los insectos y gusanos, por lo que todas las aves del país debían ser exterminadas. Cuando se llevó a cabo esta campaña y se mataron los gorriones, unos años más tarde, la gente se dio cuenta de que los insectos y las plagas se multiplicaban tan rápidamente que causaban más daño a los cultivos. Esto empeoró la escasez de alimentos. Más tarde, un científico descubrió que, si se matan todas las aves, no quedará nadie para comer esos insectos. Lo que mantuvo la población de insectos bajo control, todo el equilibrio ecológico fue perturbado. Y la situación empeoró tan terriblemente que condujo a una hambruna. Después de un fracaso tan grande, Mao fue criticado por el público chino y también por el Partido Comunista. Pero Mao Zedong no estaba dispuesto a admitir su error. Se inició otra campaña. Revolución Cultural en 1996. El nombre sugiere que estaba destinado a traer una revolución de la cultura en el país, pero el verdadero propósito era darle el control a Mao y reprimir a la oposición. La propaganda y maquinarias de relaciones públicas se utilizó ampliamente aquí. Mao nadó en el río Yangtze para mostrar su poder. Aquí hay una foto famosa de él. A través de los estudiantes forman un ejército civil a nombre de Guardia Roja. Los guardias rojos eran soldados leales a Mao, que tenían brazaletes rojos en los brazos y solían llevar un pequeño libro rojo de Mao. Su trabajo era apuntar a aquellos que estaban en contra de Mao. Los intelectuales, funcionarios del partido, todos aquellos que no eran leales a la ideología de Mao, fueron atacados, humillados públicamente y, a menudo, también se vio violencia contra ellos.
Había gente en el Partido Comunista que criticaba la revolución cultural, criticaba a Mao, y también fueron apuntados por los guardias rojos. Liu Shaoqi y Deng Xiaoping fueron algunos de los funcionarios de alto rango del partido. En nombre de esta revolución, se creó un ambiente de miedo en todo el país. Se animaba a la gente a espiar a sus vecinos, familiares, a encontrar al traidor. Un traidor era alguien que estaba en contra de la ideología de Mao. La gente tenía que encontrarlo y denunciarlo. Las escuelas y universidades fueron cerradas. A los estudiantes se les dijo que fueran a las granjas y aprendieran la condición de los granjeros. Experimentar las penurias de la vida rural. Con el paso del tiempo, las cosas se salieron de control. Los guardias rojos empezaron a pelear entre ellos. Los sitios históricos y los artefactos culturales fueron destruidos. La vida de las personas se puso patas arriba. Finalmente, Mao se dio cuenta de que la revolución cultural creó una crisis en el país. Estaba dividiendo al país, que unir. Entonces, en 1968, para recuperar el control, se eliminó el sistema de guardias rojas. Las estimaciones varían mucho dependiendo de las fuentes, pero se dice que cientos de miles a 2 millones de personas perdieron la vida a causa de la revolución cultural. Pero en total, se dicen que hasta 50 millones de personas murieron en China a causa de las políticas de Mao. En 1976, Mao Zedong falleció debido a problemas de salud. Y hasta entonces, no hubo mejoras importantes en la condición de China. Pero no es que solo hubo fracasos y cosas malas durante el reinado de Mao. También hubo algunos logros positivos. Especialmente la igualdad y la educación de las mujeres. Durante el gobierno de Mao se puso en marcha un sistema de educación pública a nivel nacional. El gobierno realizó campañas para acabar con el analfabetismo. Y durante el liderazgo de Mao, la tasa de alfabetización de China mejoró mucho. En 1978, en comparación con 1949, China tenía 3 veces más escuelas primarias y secundarias. Al mismo tiempo, se formó una base sólida con la ayuda de la cual China ayudó a millones de personas a salir de la pobreza. En el futuro, como verá en la historia, su gobierno realizó inversiones estratégicas en educación, en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, que se denominan campos STEM. Con la ayuda de esto, se creó un grupo de talentos en el país que lideró el progreso tecnológico del país. Hoy, el desarrollo de software y la ciencia de datos han sido el X Factor que puede transformar su vida. La opinión de Mao era sobre las mujeres sostenga la mitad del cielo. En 1950 se aprobó una nueva ley de matrimonio, según la cual los matrimonios arreglados y los matrimonios forzados se declararon ilegales en todo el país. A las mujeres se le otorgó el derecho al divorcio y en muchos otros aspectos, las mujeres fueron puestas de igualdad. Pero si volvemos a la época de 1976, tras la muerte de Mao en China, un nuevo líder llega al poder, en el Partido Comunista Chino, Deng Xiaoping. También se le llama el padre de la China moderna, porque durante su liderazgo comienza la verdadera transformación de China. Deng Xiaoping fue uno de los que alzó la voz contra Mao durante la época de Mao. Por ello, durante la Revolución Cultural, se vio obligado a renunciar a todos sus cargos. Era obvio que la ideología de Deng Xiaoping era muy diferente a la ideología de Mao. Deng creía que el gobierno tenía un control extremadamente estricto sobre la economía china. ¿Cuál fue la causa de la destrucción de China durante los 50 años anteriores? Quería liberar la economía. Por eso introdujo sus políticas de liberalización económica. Hay muchos aspectos de esto que discutiremos uno por uno. Pero su ideología general se conoce hoy como socialismo con características chinas. Primero, para traer transformación en el sistema agrícola. Cuando Mao lanzó su campaña, Gran Salto Adelante, se eliminó por completo la agricultura privada. A ningún individuo se le permitía poseer tierras. Toda la propiedad estaba en manos del gobierno a nivel local. Deng no cambió esta estructura de propiedad. La propiedad se quedaba en manos del gobierno del pueblo. Pero los granjeros individuales y sus familias recibieron la tierra en arrendamiento a largo plazo. Esos agricultores tendrían derecho a decidir qué cultivos cultivar, cómo administrar su negocio y de dónde obtener ganancias.
Entonces, los agricultores obtuvieron más libertad para cultivar los cultivos de su elección. En segundo lugar, Deng dijo que todos los agricultores tendrán que vender una cierta cantidad de sus cultivos al gobierno. Pero después de cumplir con esa cuota, pueden vender el exceso de productos donde quieran y obtener ganancias adicionales. Entonces, esto motivó a los agricultores a innovar. Su productividad aumentó. Deng Xiaoping usó la misma idea en las fábricas. Se introdujo el sistema de responsabilidad del gerente de fábrica. Antes de esto, durante el liderazgo de Mao, la responsabilidad de administrar las fábricas industriales en China estaba en los miembros del Partido Comunista. Hubo mucha interferencia política. Pero bajo el liderazgo de Deng, la responsabilidad pasó a los trabajadores y gerentes que trabajaban en las fábricas. Les permitieron más libertad para decidir qué quieren producir, su objetivo de producción, los precios a los que venderán los productos y los salarios que percibirán. Una vez más, los trabajadores que trabajaban en la fábrica recibieron un incentivo para trabajar más duro. Imagínese usted mismo, hay una fábrica que fabrica zapatos, por ejemplo. Ahora, los trabajadores y gerentes que trabajan en la fábrica tienen derecho a decidir la cantidad de zapatos que se producirán, los materiales que se utilizarán, los precios de venta de los zapatos y los salarios que se les pagarán. Los trabajadores desarrollaron un sentido de propiedad y responsabilidad. Era su fábrica y podrían hacerla exitosa si quisieran. Durante el liderazgo de Mao, hubo mucha planificación centralizada. Una persona sentada encima dictando todo, cómo debería estar funcionando. El gobierno decidía todo, lo que tenía que comprar, producir o vender. Pero durante la época de Deng hubo descentralización. Se dio más libertad en el sentido económico. Debido a todas estas medidas políticas, millones de personas comenzaron a salir de la pobreza y la vida de las personas comenzó a cambiar. Entre 1978 y 1984, en promedio, la producción agrícola en China aumentó a una tasa del 7,4%. La producción de cereales en China se duplicó entre finales de la década de 1970 y mediados de la de 1980. El siguiente gran paso fue provocar una revolución en la educación. Centrarse en educar a las personas. Debido a esto, en 1986, el gobierno introdujo la educación obligatoria. Durante 9 años, educación gratuita y obligatoria para todos los niños en China. Además de eso, después de la aprobación de la ley no hubo estancamiento en China. El gobierno empezó a estar más pendiente de la educación de la gente de manera consistente. En 1980, el dinero gastado por el gobierno en educación fue de aproximadamente el 2% del PIB en China y siguió aumentando. En 2012 alcanzó el 4,1% del PIB. No solo eso, China también se ha centrado en la educación técnica y vocacional. A las personas se les enseñaban las habilidades que son realmente necesarios en los puestos de trabajo. Amigos, debido a todas estas medidas, vimos una mejora asombrosa en la tasa de alfabetización en China. En 1982 estaba en el 65% y en 2012 superó el 95%. En 2021, China gastó el 5,59% del PIB en su salud. La siguiente estrategia de desarrollo de Deng Xiaoping fue Township and Village Enterprises, empresas de municipios y aldeas, también conocidas como TVE. La propiedad de las TVE está en manos de los municipios y aldeas. Ambos tienen el mismo propósito de generar crecimiento económico en las zonas rurales y mejorar el nivel de vida de las personas. Los TVE se han visto en casi todos los sectores de China. En los textiles, electrónica, manufactura, en los servicios. De hecho, un gran ejemplo de TVE es Huawei Technologies. Esta empresa empezó con TVE en el área de Shenzhen, pero hoy se ha convertido en un líder mundial en equipos de telecomunicaciones. Otro buen ejemplo de esto es la ciudad de Guangzhou, China. Aquí, alguna gente local estableció pequeñas fábricas para hacer zapatos. Hoy en día, la industria del calzado de Guangzhou es un importante sector de exportación en China. Los zapatos fabricados no solo se venden en China, sino que también se venden fuera de China. A principios de la década de 1991, TVE empleaba a unos 100 millones de personas en China.
El nivel de vida de la gente comenzó a aumentar. Por lo general, existe una brecha de ingresos en las zonas rurales y urbanas. Pero aquí, esa brecha de ingresos se redujo debido por TVE. En la década de 1990, alrededor del 20% de la producción industrial total de China provino de TVE. Gracias a esto se generaron millones de puestos de trabajo. Pero esto solo podría suceder cuando las personas ya estuvieran educadas y capacitadas para hacer todo esto. En 1980, Deng estableció zonas económicas especiales en China, en las que se otorgaron incentivos fiscales, se facilitó el proceso burocrático, se impusieron menos regulaciones para que la inversión extranjera pudiera fluir al país. Para llegar a este punto, China tuvo que dar muchos otros pasos para que esto fuera posible, para atraer inversión extranjera con éxito. Cuando las empresas extranjeras invierten en el país, necesitan personas calificadas. Pero, si las personas no están educadas y capacitadas, nadie invertirá dinero. Aquí, la mano de obra era barata, la gente estaba capacitada, muy poca burocracia y la gente ya tenía la experiencia requerida debido a TVE. Shenzhen se convirtió en la primera zona económica especial de China. La ciudad solía ser un pequeño pueblo de pescadores, pero en pocos años se convirtió en una importante metrópolis internacional. En 1980, el PIB de Shenzhen fue de 0.3 billones de dólares. Para 2020 alcanzó los 420 billones de dólares. Para incentivar la llegada de empresas extranjeras al país, se hizo una política de puertas abiertas. La economía de China estaba abierta al mundo y esto se llama liberalización económica en año 1978. Debido a esto, muchas empresas multinacionales como Nike, Apple, Volkswagen establecieron sus instalaciones de fabricación en China. En 1980, la IED, inversión extranjera directa, en China fue de 0.6 billones de dólares. En 2021, superó los 333 billones de dólares. Aparte de todo esto, el gobierno también se centró en el desarrollo de infraestructura. Se construyeron líneas de ferrocarril, buen transporte público en las ciudades. Y junto con esto, el gobierno hizo de la investigación científica una prioridad. El DEN introdujo un programa intensivo de capacitación para más de 800.000 investigadores chinos. Se realizaron áreas prioritarias, producción de energía, informática, óptica, tecnología espacial, física y genética. Estos centros de investigación científica recibieron grandes fondos del gobierno. El gobierno aumentó gradualmente el dinero gastado en investigación y desarrollo. En 2020 superó los 500 billones de dólares. Un gran ejemplo de esto es el Parque Científico Zhonghuancun en Beijing, construido en 1988. Es un centro de tecnología e innovación. Muchas empresas de alta tecnología, instituciones de investigación y universidades se encuentran aquí. Con respecto a estas políticas revolucionarias, Deng Xiaoping dijo y adoptó el enfoque de cruzar el río sintiendo las piedras. Que cruzamos el río evaluando en todas y cada una de las piedras. Cada decisión que se tomó de manera pragmática y práctica y después de mucho pensar. No es que un dictador tuviera una idea abrupta de lo que se podía hacer para cambiar el país. Y sin más reflexión ni consultas con los asesores, el dictador impuso su decisión. Aprendemos de Deng Xiaoping que la introducción de reformas es un proceso gradual que debe llevarse a cabo después de evaluaciones exhaustivas. Debe probarse en cada paso y las políticas deben ajustarse según sea necesario. Si Deng Xiaoping hubiera querido, podría haber hecho la transición de China a una democracia. Pero no lo hizo. Por eso, hoy, surgió un dictador que vuelve a ejecutar su propia voluntad e impone decisiones sin pensarlo dos veces. Esta es la razón por la que, durante la pandemia de 2020, China experimentó muchos bloqueos aterradores. Por ahora, si le gustó este video, también le gustará este canal y suscribirás. Veremos en el próximo video. Muchas gracias.